Muteada. Muchísimas gracias por estar aquí en Mi Hijita Poderosa, el primer programa que hago con un invitado. Quiero agradecerle de todo corazón a Ramiro Aguilar por haber aceptado esta invitación. Ya está en la sala de espera, siendo hoy jueves 6 de noviembre del 2025. Este programa está en vivo. Está saliendo por el canal de YouTube de Mi Hijita Poderosa. Me pueden seguir ahí, Mi Hijita. Ustedes ponen Mi Hijita Poderosa ya y me encuentran. Y por el Facebook, pero sé que en el Facebook no estoy públicamente, pero en mi X, que sé que mucha gente me escucha, sí, y también en el YouTube. Voy a pensar cuándo voy a hacer la emisión de este programa. Muchísimas gracias de verdad a la linda gente que me está acompañando. Voy a darle paso ya mismito a Ramiro Aguilar, que a tiempo ha estado aquí para poder compartir este espacio y poder conversar con él sobre las preguntas de la consulta popular. Les prometo que va a ser todo menos aburrido. ¿Cuándo voy a Salinas para invitarme un ceviche de langosta? Ya mismito, ahí voy corriendo. Yo sí a los ceviches sí acepto cualquier invitación y sobre todo los manguitos, que ya es de época de manguitos de la colada morada. Yo me hice una colada morada ahí con un polvo royal que da bastante pena, pero bueno, al menos pasé el antojo. Patricia, muchísimas gracias por estar aquí. No me demoro más. Ramiro, si ya estás listo, te voy a dar paso. Aquí está Ramiro, voy a pedirle que por favor prenda su cámara y el micrófono para intentar escucharle y saber que está aquí, así que... Hola. Sí, te escucho, pero no te veo. Sí, espérate un segundo, déjame resolver esto. Dale, no te preocupes, voy a poner mientras tanto, mis media sets, mis banners. Mira, Ramiro, mientras pones la cámara, yo también quiero hacer algo y replicar algo que no es idea mía, sino que la estoy copiando de mi querido amigo Jacobo. Él también tiene su canal, El Ecuañol. Ustedes van y le siguen al Ecuañol en el YouTube. Y él hizo pues la propuesta de promocionar trabajos, propuestas, y creo que es una bonita idea. Mientras Ramiro se desconectó y va a volver a entrar. Saludos, Dave. Que para cuándo invito al Fabricio Vela. Ya vamos a ver, porque la conversación con Fabricio Vela, les aseguro, no va a ser muy fácil, pero es un querido amigo y a quien le agradezco muchísimo también. Pero sí, ya voy a hacer una ronda, pero el programa de hoy va a ser para poder hablar sobre la consulta popular y las preguntas. Veo que Ramiro está integrándose. Pero antes de, déjame darte paso, Ramiro, solamente para saber que puedes conectarte bien con la cámara. ¿Me oyes? Te escucho. Me oyes, pero no me ves. Te escucho, pero no te veo. Exactamente. Dale, no te preocupes porque además tengo que hacer una promoción. Carlos Soto me dice, gracias por estar aquí, no te perdiste de nada. Bueno, les estaba contando que le copié la idea a mi querido amigo Jacobo y quiero también usar y utilizar este espacio que es mío para promocionar el trabajo, las propuestas de muchas personas. Y quiero presentarles, mientras Ramiro resuelve la cuestión de su cámara, quiero presentarles esto. ¿Sí? Las personas que se van conectando y van viendo, quiero presentarles este hermoso cuadro. Es en óleo. Tengo entendido que los datos del cuadro de este hermoso caballo están ahí, 9 por 70 centímetros en óleo. Y lo que yo quiero proponerles también utilizando este espacio es poder promocionar el trabajo. El trabajo de un querido amigo mío de la universidad, Santiago Jaramillo, con el que nos conocemos, les digo, años, décadas, y nos reencontramos gracias a las redes sociales. Y él pinta unos cuadros maravillosos. Estábamos hablando, intercambiando mensajes sobre esta cuestión de que las redes sociales también anulan y bloquean cierto tipo de arte. Y este es un arte hermoso que pues yo por ahora estoy tratando de presentarles, que voy a darles a ustedes la posibilidad también de conocer esta parte del trabajo de un querido amigo, Santiago Jaramillo, de la gente que me ve en el TikTok está acá, miren, ahí está, ya, ahí les pongo. Vayan a Mi Hijita Poderosa en YouTube y ahí van a encontrar. Ya te veo, Ramiro, ya te doy paso. Ya veo que se está ajustando Ramiro con la cámara para conversar. Pero antes darle paso a Ramiro, Santiago Jaramillo es un querido amigo mío de la universidad. Estudiamos juntos psicología en la Universidad Católica. Seguramente, no sé si Ramiro le conozca a Santiago, porque sé que Santiago se graduó en el San Gabriel.
Y él pinta estos hermosos cuadros y tiene algunos cuadros inclusive de cuerpos de mujeres. Estábamos conversando de la censura que existe en las redes sociales para el tipo de arte y tiene pinturas maravillosas. Y yo le pregunté, le decía, pero cuando éramos jóvenes en la universidad tú no pintabas. Entonces me decía, no, yo descubrí esta capacidad mía de pintar este tipo de cuadros en óleo. Ya después vivió en Argentina y ahora está radicado en Ecuador, en el Valle de los Chillos. Y quiero que miren esta posibilidad de adquirir el arte de este querido amigo mío a través del número de WhatsApp. Ahí está el número de Santiago. Si a ustedes les interesa, les voy a ir mostrando cuadros de él. En este caso, el caballo. Tengo también, y él postea en sus redes sociales muchas otras pinturas. Si a ustedes les interesa, ahí está el WhatsApp. Escríbanle en un WhatsApp, pero díganle, estoy interesado en la pintura porque, como saben, en el Ecuador no se puede escribir sin poder decir quién es y a qué se debe el contacto. Pero ahí está este arte de un querido amigo mío. Si a ustedes les interesa, si les gusta, por favor, no duden en, ahí pongo otra vez el WhatsApp, para que ustedes puedan adquirir estos maravillosos cuadros originales. No me demoro más, ya le veo a Ramiro por acá, denme un segundito porque tengo que pensarme cómo quitarlo uno y poner a Ramiro. Ramiro, ahora sí estás ahí, bienvenido. Hola Tamara, una linda tarde, ya solucioné mis problemas técnicos, así que estamos listos. Oye, gracias por aceptar, eres el primer invitado en Mi Hijita Poderosa, oficialmente. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Oye, estamos a poco más de una semana de ir a las urnas nuevamente. Creo que vamos a tener una papeleta a la votación, creo que es la tercera en menos de un año. Ya perdí yo la cuenta y quiero conversar contigo sobre la reflexión de las preguntas. Corrígeme si es que la papeleta de votación que vamos a adquirir el 16 de noviembre dentro y fuera del país es la tercera en menos de un año. Seguramente tú tienes ese dato mejor que yo. Bueno, primera, segunda vuelta y esta, ¿no? La tercera. La tercera, ¿cierto, no? Claro, claro. Y además vamos, no vamos porque suena plural. Ustedes van a las urnas dentro del país en febrero del próximo año para las seccionales, para elegir alcaldes, prefectas, prefectos, alcaldesas y concejalías, ¿verdad? Correcto. Entonces, en menos noviembre, diciembre, enero, febrero, menos de 3 meses, va a haber otra vez que acudir a las urnas, al menos dentro del país, porque las personas que vivimos en el exterior no votamos en las seccionales. ¿Tú crees que la participación de las ecuatorianas y los ecuatorianos en esta consulta popular, pensando que vamos a tener que acudir o que van a tener que acudir a las urnas nuevamente en febrero, va a detener a la gente o va de cierta forma apaciguar este anhelo democrático de ir a las urnas? Ay, no, el Ecuador es adicto a votar. O sea, aquí se vota al menos una vez al año. Todo gobierno, desde el 2017 en especial, se inventa una consulta popular al año. ¿Por qué? Porque la forma de desfogar las presiones políticas que tiene el Ecuador es la elección. Es decir, los problemas del Ecuador, Tamara, que son graves y que son serios y que son económicos y que son de seguridad y que son de ausencia de políticas públicas, entre otros, de estructura del Estado, siempre se aplazan porque se ha instaurado el mensaje de que la consulta popular resuelve todo. Entonces, preguntando es como que barrieras bajo la alfombra el problema y la sola respuesta constituía la solución del problema. La sola respuesta. Es decir, ya votó la gente, ya quiere seguridad, perfecto, ya tenemos seguridad porque la gente votó por eso. Cuando la seguridad en realidad es el resultado de la ejecución de políticas criminales concretas, de asignación de recursos. Y es lo que pasa en los últimos años, que el mensaje, repito un poco para hacer hincapié en esto, el mensaje que transmite la clase política y el concepto que los ecuatorianos manejamos es, ya vamos a la consulta popular, entonces con mi respuesta, hablo del elector, ya se empieza a solucionar el problema. Es como cuando tú pones un nombre a una ley de la defensa de los recursos públicos, o sea, la sola promulgación de la ley
con ese título empieza a resolver el problema. Es algo era algo muy del tercer mundo, no sé cómo se diga ahora, para mí sigue siendo el tercer mundo. Ahora le llaman países en vías de desarrollo, países el sur global. El sur global. Entonces, muy del sur global. Empiezas con la ley, empiezas con la pregunta, pero el problema sigue ahí. El problema, Tamara, sigue ahí. Tenemos un problema muy serio de seguridad, de penetración transversal del narcotráfico. Mira, las tasas de interés, solo por mencionar el tema económico, las tasas de interés en el Ecuador son cerca del 12%. Nadie toca el tema. Nadie toca el tema. Mientras tanto, claro, te plantean 4 preguntas tres de las cuales son obvias. Y la primera, la relacionada con la base militar, plantea un problema de dignidad nacional muy serio que tampoco nadie lo ve desde esa óptica, ¿no? O sea, venden la idea de ceder parte del territorio nacional a un país extranjero, obviamente los Estados Unidos, los que van a nadie está pasándole por la cabeza que aquí va a haber una base militar del Perú, de la Argentina, de Brasil. No, están hablando te hablan de base extranjera. No te dicen concretamente en la pregunta Estados Unidos, pero el beneficiario será los Estados Unidos. Ahora, con esa pregunta, podría mañana o pasado mañana otro gobierno permitir una base china, una base peruana, una base argentina, y ahí sí todo el mundo... Ya hablan de Brasil, además, de que posiblemente hasta una base militar brasileña, como para suavizar que no es cuestión de Norteamérica, pero también de la región. ¿O no? Ahora sí, pero ahora, desde el punto de vista geopolítico, que es algo que nadie oye y nadie ve, mi querida. Cuando se proyecta el escenario geopolítico a 2 generaciones posteriores, porque no es que el escenario geopolítico de un continente puede verse como la historia reciente del Ecuador a media hora. Es decir, el Ecuador está pendiente de lo que pase la siguiente media hora, ¿no? El mundo está... los siguientes 15 minutos. Exactamente, planificando 2 generaciones. Ahora, mucho se hablaba, hablando esto del Brasil, no tengo el dato exacto, pero mucho se hablaba, hablando del Brasil, que en un contexto conflictivo en América Latina, ¿hacia dónde tiene que extenderse el Brasil? Al Atlántico no puede porque está el mar. Entonces, ¿hacia dónde tiene que extenderse? Hacia el occidente. Es decir, te hablo de un escenario donde América Latina enfrenta un problema real. Y claro, eso que te estoy diciendo, que era una cosa que se estudiaba en las academias militares de la geopolítica de América Latina el siglo pasado, en Perú, en Colombia y en Ecuador, ahora se olvida. Es como que hubiéramos reseteado la doctrina nacional. Y la doctrina nacional en cualquier estado del mundo, mi querida Tamara, es, ok, te doy la base militar, pero ¿a cambio de qué? O sea, ¿qué gano yo con eso? No será ni el primero ni el último país que tenga una base militar americana, de acuerdo, pero ¿qué gano con eso? ¿Qué me das a cambio? Estamos recibiendo algo a cambio, es porque tuvimos ayer, en el país tuvieron la visita de esta señora de los Estados Unidos, que inclusive por parte de la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador no hubo un anuncio oficial, pero el presidente Daniel Noboa estuvo tomándose fotos, la presidencia de la República del Ecuador estuvo anunciando que ella fue especialmente a visitar Manta y Salinas. Entonces estamos teniendo ya esta exploración de una autoridad norteamericana en territorio ecuatoriano cuando todavía no vamos a las urnas, cuando todavía no tenemos una respuesta del pueblo ecuatoriano si queremos o no cambiar la constitución para acceder a tener bases extranjeras. Ya tenemos la presencia de una autoridad norteamericana, no brasilera, no argentina, no colombiana, norteamericana, visitando el país y explorando la posibilidad de tener bases, cárceles. ¿De qué se trata esta visita de esta autoridad? Es una mujer. La discusión está en torno a Baltra, ¿no? Los americanos quieren una base militar en Baltra, no creo que les interese ni Santa Elena, ni Esmeraldas, ni Manta, quieren Baltra. Quieren Baltra, obviamente, porque por el mismo concepto, porque querían Baltra y tuvieron Baltra en la Segunda Guerra Mundial para controlar el área del Canal de Panamá. Entonces, pero vuelvo al punto, es decir, ¿qué recibes a cambio? ¿Recibes a cambio que te liberen de visa, por ejemplo? No. Y entonces hay miles de ecuatorianos que están siendo aprendidos por su condición de ilegal en los Estados Unidos, encarcelados, maltratados. Indocumentados, porque ninguna persona es ilegal. Sí, claro, ¿no? Indocumentados.
y mientras los americanos van a estar aquí aplaudidos y reciben una base militar. Entonces, no recibes tratamiento migratorio, digamos que... No hay una transacción, digamos, un intercambio, una transacción donde damos o cedemos un espacio geográfico del país para que los Estados Unidos, en este caso, tengan una base militar a cambio de qué. Tú dices, no hay ningún cambio, entonces básicamente yo llamo esto, a mí me parece que es como prostituir el territorio ecuatoriano. Tal cual, tú lo has dicho mejor que nadie, pero la gente no ve eso. O sea, la gente no entiende estos asuntos de dignidad, sino que le han vendido la idea de que en este conflicto con el narco, entonces es súper bueno, súper chévere, súper bacán, necesario además, que los Estados Unidos pongan una base militar en Malta. A cambio de nada. A cambio de nada, porque no tenemos nada. A cambio de nada. Mira, el loco ese desquiciado que tienen los argentinos de presidente, que a mí en lo personal me desagrada muchísimo, que es Javier Milei, por lo menos ha conseguido, no por lo menos, pero ha conseguido que el Tesoro americano le meta a la economía argentina $40,000 millones. Y no está dando una base militar en territorio argentino. El Ecuador está dando una base militar en Baltra, en territorio ecuatoriano, a cambio de nada. De nada. Entonces, eso te da a pensar que primero la canciller no, es canciller, está ahí sentada, pero no hay una política exterior concreta del Ecuador. No. No existe. No existe una política exterior con objetivos, te digo, por lo menos a 10 años, no existe. Aquí es, a ver, que vengan los americanos a Baltra, que se instalen en la base y luego veremos qué pasa. O a Salinas Diamante, porque después Daniel Noboa se desdijo de que no era, ya no era para cuidar la ecología o la pesca ilegal en Galápagos, sino que ahora se está explorando. Y tenemos esta autoridad, esta mujer, se me fue el nombre ahorita, visitando actualmente Manta y Salinas. Correcto. Pero, a ver, vota sí en la consulta sobre la base militar. ¿Resuelves el problema? No. ¿Estás prostituyendo el país? Sí. La respuesta que tú estás diciendo, entonces, para la pregunta A, y además, mientras solucionas esto, tenemos 4 preguntas, 3 de referéndum y una de consulta popular. El referéndum significa arreglar o añadir o transformar parte de los artículos de la Constitución. Estamos refrendando la Constitución, estamos cambiando la Constitución. Y la 4ª pregunta es de consulta popular, que no tiene que ver con la afectación de la Constitución, sino con un procedimiento que vamos a hablar después. Entonces, la primera pregunta del referéndum de cambiar la Constitución es no. Clarito. O sea, no. Yo voy a votar no, pero por un tema de dignidad nacional. Ya, yo también. Otra cosa que te quiero decir rapidito es, claro, como la pirámide poblacional ecuatoriana está entre los 30 años hacia abajo, ya se han olvidado de todo ese trauma que vivió el Ecuador desde 1830 por el tema de el cercenamiento del territorio nacional, el hecho de que teníamos un mapa ficticio, que negábamos un protocolo de Río de Janeiro. Yo me acuerdo, yo aprendí eso en el colegio. El único país que tiene un mapa del Ecuador falso. ¿Por qué? Porque nunca supimos, a eso quiero llegar, nunca supimos tener fronteras vivas, nunca supimos poblar la zona de Jaime y Maynas, nunca supimos poblar la zona de la Amazonía, no supimos, teníamos el tratadito, ¿no es cierto? Pero no teníamos fronteras vivas, no había ecuatorianos ocupando el territorio. Resultado de eso, ese trauma nacional que terminó cerrado con la escaramuza del CENEPA del 95. Okay. Olvidados de eso, ahora te plantean una consulta popular y te dicen, oiga, cedamos una base militar a un país extranjero. Cuando lo que estás discutiendo ahí es un asunto de dignidad nacional. La dignidad nacional, para cerrar un poco el tema, va atada no solamente al hecho de que no está bien que venga un Estado extranjero a darte protegiendo, porque las Fuerzas Armadas y la Policía del Ecuador le cuestan fácil
anualmente en gasto corriente al Estado ecuatoriano sobre los 2.000 millones de dólares. Entonces, si te gastas 2.000 millones de dólares y tienes unos gatos ahí que no te sirven y tienes que traer a los americanos para que te cuiden, entonces de una vez acabemos con las Fuerzas Armadas, no sirven para nada. ¿Me explico? Pero tampoco hay una doctrina militar, o sea, no veo yo ningún militar que te diga, oiga, eso es trabajo nuestro. El defender la soberanía nacional, para eso estamos, para defender el territorio y la soberanía nacional. No, están felices con que les den la visa a los Estados Unidos y les manden a hacer un cursito en los Estados Unidos. Eso sí le dan. Y eso sí les dan. Entonces, viene el tema de la dignidad nacional y viene el tema de que tampoco tienes una política internacional. No pides nada a cambio. Nada a cambio. No hay transacción, no hay un intercambio, simplemente hay un abuso, una prostitución, un abuso, una presencia, una imposición dentro del territorio nacional ecuatoriano sin nada a cambio. Quiero decir a Dave Almeida, supongo que debe ser Dave Almeida, que quiere hacerte una pregunta, que por favor envíe la pregunta. Esa es de la pregunta clarísimo, el primero del referéndum no. Tenemos 2 preguntas más de referéndum y una de consulta popular. Las otras 2 preguntas tienen que ver con la B, que es sobre los recursos financieros a los partidos políticos, y la 3, si no estoy mal, A, B, C, sobre la reducción de números de asambleístas, que son las 3 preguntas de referéndum, y después viene la de la consulta popular, que es sobre la Asamblea Constituyente. Sobre la segunda, los recursos, espérame, dame un segundito porque creo que tengo acá la pregunta ABC. Esta es la A, ya hablamos sobre el establecimiento de bases militares. La B, actualmente la Constitución de la República del Ecuador establece la obligación del Estado de entregar recursos económicos a los partidos y movimientos políticos. Ahí viene la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Y el anexo tiene que ver con, y voy a ver, aquí tengo mi Constitución, tiene que ver con refrendar el artículo 110. ¿Cuál es tu reflexión ahí, Ramiro? A ver, yo creo que en eso voy a votar sí. Yo voy a votar sí, no sé cómo vote el resto. Yo voy a votar sí, te voy a dar mi razón. Dale. Los partidos y movimientos políticos en el Ecuador son credenciales electorales. O sea, tú no tienes un movimiento político con escuela de formación de cuadros. No existe. Con sedes en todo el territorio nacional. Es decir, si tú fueras del cantón Piñas, ¿dónde está la sede del Partido Social Cristiano? No hay. O sea, hay un señor ahí que en elecciones se activa, pero no hay escuela de formación política. Entonces, el objetivo de entregar dinero a los movimientos de partidos políticos en época no electoral, subrayo no electoral, es para formar políticamente los cuadros, porque la democracia representativa se consolida a través de las escuelas de formación política como tú pienses. Es decir, si eres de neoliberal, entonces irás a una escuela de formación política de un partido de derecha. Si eres progresista, irás a una escuela de formación política de un partido de izquierda. Si eres socialdemócrata, buscarás un espacio más bien entre lo que se conoce como la centroizquierda, ¿no es cierto? No hay. Entonces, está bien que les quiten ese financiamiento. Lo que no significa que en época electoral el Estado siga financiando las franjas publicitarias. Porque, a ver, los que votan no en esta pregunta dicen, no, entonces en la campaña electoral la clase media desaparece de la política porque solo los que tienen plata van a poder pagar los spots públicos. Así es, y ese es el raciocinio. ¿Cómo le vas a quitar la igualdad de posibilidades de disputar franjas publicitarias o inclusive la estructura o la posibilidad de financiar estructuras políticas de los movimientos políticos o partidos políticos? A ver, ahí te doy una explicación primero de cómo funciona. Es decir, el Estado cuando te abre la franja publicitaria, a ti no te da $1. Ese dinero se paga directamente a los medios a través del Consejo Nacional Electoral. De acuerdo te dan un cupo, ¿no? Usted tiene $200,000. Aquí están las franjas publicitarias de los canales, aquí están los espacios en los periódicos. Usted ve a dónde pone, pero no es que yo le doy el dinero al candidato, le pago directamente al medio.
¿sí? Entonces, debe mantenerse, sin duda, el financiamiento de las franjas publicitarias. ¿Por qué? Porque eso permite un acceso igualitario, equilibrado, democrático, a la posibilidad de que en campaña electoral tú puedas difundir tu propuesta, tu mensaje, tu cuadro. Igualdad de condiciones publicitarias, básicamente. Exactamente. No solamente el que tenga plata pueda pagar la publicidad Correcto, para hacer. correcto. Pero aquí estamos hablando en la pregunta de otra cosa. Estamos hablando de si quieren que les den todos los años, en momentos no electorales, plata al partido del señor Rodas, al partido de la señora Romo, al partido del señor Nebot, al partido de Nova. No tiene sentido, porque además, como te digo, no son estructuras partidarias, sino que son credenciales electorales con dueño. Voto ahí sí. ¿Tú crees que la pregunta ha sido correctamente planteada o ha sido correctamente comprendida, o todavía tenemos tiempo para informar y exponer las razones detrás de esta pregunta, o lo que significa que gane o que pierda el referéndum en esta pregunta? Entonces voy a ver un poco el anexo de la pregunta, que dice: sustituyas el artículo 110 de la Constitución de la República por el siguiente. Acá tengo yo, ya sabes, mi Biblia, el artículo 110, donde dice los partidos y movimientos políticos se financiarán, etcétera, 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 y dice: sustitúyase el artículo 110 así: los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes. El movimiento político que en elecciones pluripersonales, eso significa asambleístas. Asambleístas, correcto. Presidenciales también. No, pluripersonales es solamente asambleístas y concejales. Ya, no son prefectos, ni alcaldías, ni concejalías. Ya. Listo. El movimiento político que en 2 elecciones pluripersonales sucesivas obtenga al menos el 5% de votos válidos a nivel nacional adquirirá iguales derechos y deberá cumplir las mismas obligaciones que los partidos políticos, considerando, ahí viene todo el anexo. Entonces, ¿cómo nos traduces esta pregunta? Porque la reacción es muchas veces decir: no, ¿cómo le vas a quitar la posibilidad de la igualdad de condiciones financieras para inclusive evitar que el que más plata tiene pueda disputar la visibilidad política o pueda disputar la construcción política en el país? ¿Cómo entender esta pregunta para darnos cuenta que votar no significa sostener tal cual está la Constitución, o votar sí, en tu caso, significa abrir el espacio a una igualdad de condiciones y participación? A ver, el movimiento amigo. ¿Te acuerdas del movimiento amigo que candidató a un señor Armijos hace unas elecciones y después de estas elecciones le puso otro señor? Dime, ¿en qué parte el movimiento amigo tiene una oficina en el Ecuador? No sé. No, yo tampoco, porque no hay. Ya, pero reciben financiamiento del presupuesto del Estado. Entonces, si no tienen oficina, si no tienen computadora, si no tienen internet, si tienen solamente el casillero en el Consejo Nacional Electoral, ¿dónde ves esa plata? A los bolsillos de a la formación política del movimiento. ¿Dónde está la escuela de formación política del Grupo Amigo? No existe. El Grupo Amigo solo no existe. No existe. Entonces, ¿cómo puedes permitir que año a año, por el hecho de haber conseguido las firmas, y además firmas que en un momento determinado, recordarás tú, fueron objeto de auditoría y la gente descubrió que muchas de esas firmas eran falsas o que habían entregado para otra cosa? ¿Cómo puedes permitir que un grupo político de esa catadura tenga financiamiento del Estado? No estamos quitándole la posibilidad de igualdad de condiciones a movimientos políticos, no digo partidos, digo movimientos políticos, para disputar la participación política. Es que es distinto, ojo, no te olvides, es distinto. La franja electoral, que es, a ver, el movimiento amigo califica a sus candidatos para asambleístas, aplausos, perfecto. Vamos, se abre la campaña electoral, ok, movimiento amigo, usted calificó su lista, entonces va a tener esta franja. Perfecto, perfecto, porque estás en elecciones, entonces ahí hay igualdad, democracia. ¿Y eso no se cambia con referendar del artículo 110? No se cambia, lo que se cambia es en periodo no electoral, ¿por qué le vas a dar dinero
te repito, estoy usando el Movimiento Amigo porque es el que me sonó ahorita, porque hay otros 20 que no sé ni cuáles son. Ya. ¿Voto ahí? Sí. Eso significa que el Estado ecuatoriano, no, el financiamiento por parte del Estado central, por el Estado ecuatoriano, que básicamente son impuestos, no van a ir a los movimientos o partidos políticos para sostener la existencia de estos partidos políticos en procesos no electorales. Pero esto no afectaría el financiamiento en campañas o publicidad durante periodos electorales. Correcto, correcto. Perfecto. Entonces ahí queda tu respuesta del por qué sí en vez de no. Ya. De ahí tenemos la pregunta, déjame solamente leer brevemente, no la quiero presentar porque es bastante larga, pero es la de reducir la representación de la Asamblea Nacional. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios? 10 asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia, un asambleísta provincial adicional por cada 400,000 habitantes de acuerdo al último censo nacional. Estoy exagerando el signo de interrogación. ¿Cómo interpretar esta pregunta? Porque básicamente en criollo esto significa, ¿estás o no estás de acuerdo con reducir el número de asambleístas de la representación o el impacto en la representación de tus asambleístas en la Asamblea Nacional? A ver, ahí voy a votar sí también, yo no sé cómo el resto. Y te voy a decir ¿por qué? ¿Cómo entiendes y cómo analizamos la pregunta? Primero te voy a decir el porqué. Yo fui asambleísta nacional, periodo 2013-2017. ¿Con la Constitución del 2008? Sí, claro. No, aclarando nomás que tú... Éramos 137 ñatos. Iñatas. Iñatas. 137. Ahora, de esos, el trabajo era de 40 gentes por oposición y por gobierno. No más. O sea, el trabajo en las comisiones, mientras en la comisión legislativa uno era concentrado, chequeando el proyecto de ley. Aquí, en otras comisiones, o los asesores hacen el trabajo y los asambleístas están en la chateadera o pelando el diente, sonriendo para la foto. Chateadera, o no van. Candy Crush. Exactamente. O no van. Y en el pleno, cuando hay sesión del pleno de la Asamblea Nacional, claro, ahí sí piden la palabra. Oye, yo he oído en un discurso hablando sobre problemas de movilidad humana, yo he oído empezar el discurso con una cita de Carl Sagan, el astrónomo, que decía, somos polvo de las estrellas. Yo he oído eso. Ya, no, voy a emitir el nombre de la señora a la que yo oí. O si no, hay otros personajes que se viven insultando. Ahora tienes ahí un personaje urticante completamente, que es este asambleísta de apellido Castillo. Que le brilla la cabeza. Urticante completamente, pero urticante, vitriólico, áspero. Y el hombre está ahí para insultar. O sea, su función es insultar. Hay que pagarle a alguien para insultar. O sea, para insultar yo no necesito ser asambleísta ni tener asambleístas. Pues fuera del Palacio Legislativo, en la salida que da a la maternidad, se para, no sé si siga parándose un señor todos los días. Todos los días. Y todos los días se cambiaba de traje. Todos los días, Tamara, que había sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, el hombre en la calle se paraba a dar discursos todo el día. Todo el día. Dime qué diferencia hay entre ese señor, que no es asambleísta, que probablemente tendrá algún problema conductual, con el asambleísta Castillo que está dentro insultando al que se cruza. Entonces hay que reducir el número de asambleístas, incluso para que sea más legítimo. La gente dice, yo voy a votar, algunos dicen, voy a votar no, porque me están quitando la representatividad. Es al revés, es al revés. O sea, mientras más sólida sea tu votación y más complejo sea acceder al Parlamento, vas a tener parlamentarios de mayor calidad, porque la gente va a defender su curul. Y otra cosa que después
Ya vamos a ir al tema de la constituyente, pero otra cosa a la que hay que volver es a la elección de medio periodo también. La elección de medio periodo es fundamental y ahí entenderías tú la diferencia entre lo que es un asambleísta nacional, es decir, aquel que se pelea los votos de todo el Ecuador, y el asambleísta provincial, que tiene que ser reemplazado cada 2 años, incluso para hacer una recomposición del Parlamento en función de si el gobierno lo viene haciendo bien o mal. Y aquí hubo elecciones de medio periodo con la Constitución del 78. Entonces, pero, te repito, para tener la parva de vagos que tengo ahí, que además hoy, en este momento, si tú tomas la foto, es la peor clase política que Así tenido. es, ni siquiera pueden hablar bien, ¿no? O sea, ni siquiera pueden dar un debate sin leer, o sea, sí, Pero sin usar ChatGPT. por último, lean. No, ni eso. Que se traben discusiones conceptuales. O sea, si se está debatiendo el presupuesto, que sea una discusión conceptual entre si los fondos del Estado deben ir hacia proteger a los sectores más débiles, a tratar de tener una sociedad con menos grietas, o si por el contrario tienes que desaparecer el Estado para que haya mayor libertad económica. Que sea conceptual, pero que no se dedique a insultarse unos a otros a propósito o creyendo que la frase ingeniosa, la frase picante queda en el bronce. No. Había un asambleísta en mi época, también no voy a decir quién, que alguna vez le dije, oye, se estaban debatiendo las reformas constitucionales del correísmo y en el segundo debate yo dije, aquí no vamos, y la historia me dio la razón, dije, esto no tiene sentido, hay que salir a la calle a expresar el rechazo, pero ellos tenían 100 asambleístas, no tenía sentido validar un proceso en el que el correísmo evidentemente se equivocó y es parte del problema que tienen ahora. Me dijo, no, yo quiero hablar en el pleno porque yo quiero hablar para las actas del Congreso, que queden las actas. Tamara, las actas no revisa nadie. El archivo del Congreso Nacional, de la Asamblea Nacional, es de los mejores que hay probablemente en América Latina. Ahí hay gente de una profesionalidad espectacular, un profesionalismo digno de reconocimiento. Pero salvo algún estudiante perdido, nadie va a revisar las actas del Congreso. Pero el nivel de discurso que tienen, ¿para qué vas a ver las actas? Pero déjame aquí desafiarte con lo que muchas personas que vamos a votar no en esta pregunta me incluyo yo, tiene que ver con la representación. Y en la representación te voy a poner 2 cosas. Por ejemplo, estoy viendo el anexo de la pregunta, que las personas, por cierto, pueden ir al CNE y mirar las preguntas de anexos y el estatuto del referéndum de consulta popular. Tenemos ahí el anexo de la pregunta C, bastante extenso, y tienen como un resumen por provincias, ¿no? Y la cantidad de población, porque además la representación tiene que ver con la cantidad de población. Actualmente es 151 asambleístas y pretenden, de ganar esta pregunta, reducirlo a 73. Entonces, por ejemplo, quedarían Guayas, Quito, el distrito, Guayas de 24 a 11, el Quito distrito metropolitano de 15 a 7, Manabí de 10 a 4, Los Ríos de 10 a 4, y de ahí, Los Ríos de 6 a 3, y de ahí también tenemos a Suay, también de 6 a 3, y déjame ir, El Oro, Tungurahua, Esmeralda, Santo Domingo, Loja, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Pichincha, que tenemos asambleístas de 4, pasarían a 2, ¿sí? Y de ahí tenemos las otras provincias, Santa Elena, Sucumbíos, Morona, Santiago, Orellana, Cachi, Napo, Pastaza, Zamora, Chichipe, que quedarían con un asambleísta. Y tenemos la representación de Galápagos de 2 y también a 1, y de ahí los nacionales de 15 a 10, y la representación del exterior quedaría igual por el número de representación. Entonces, quiero hacerte estas 2 preguntas en esta reflexión. En lo que tiene que ver con la representación. Una, aquellas provincias que se quedan o se quedarían de ganar el sí con un solo asambleísta o una sola asambleísta, ¿qué tipo de representación tenemos cuando la reforma al Código de la Democracia nos propone o posiciona per se a la bipolaridad o la división política entre 2 partidos políticos? En este caso, los que están ahorita disputándose, y lo que sabemos, ADN, que pertenece al presidente de la República, alias Emperador Criollo, o la Revolución Ciudadana, denominada, liderada
por el Mesías Rafael Correa. Lo estoy poniendo así de forma irónica. Y ahí tendríamos como una división de dos partidos políticos y la disputa de dos partidos políticos por una curul, por la representación de un asiento en la asamblea. Y no solamente eso, sino qué pasa con la transformación o los camisetazos, pongámoslo así, los camisetazos que ocurren, existen, han existido y seguirán existiendo de aquellos asambleístas y asambleístas mujeres que llegan por la representación de uno de los dos partidos políticos y en los intereses personales terminan pasándose al otro partido político, sobre todo si es que está en el poder y gobierna. ¿Qué pasa con la gente y la representación de la gente? Reitero, en tener solamente una curul por provincia, predominando las provincias de Pichincha, Guayas, Quito Distrito Metropolitano, Manabí y Los Ríos, versus provincias que se quedarían con la representación de 3-1 como Borona Santiago, Orellana, Cachi. Esto no sería como una centralización. Entonces, resumo, la centralización del poder, la representación en las provincias más grandes y los camisetazos. A ver, vamos por el tema de la representación. Y te voy a poner un ejemplo real. La bronca esta que hay entre un ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, que no sé ni de dónde le eligieron, un asambleísta Sergio Peña, que fue electo por la Revolución Ciudadana y ahora vota con el gobierno. Cuando se dan un boca a boca con Correa en el Twitter, en el ex, Correa dice, yo a este ni le conozco. Es un ratito maestro, pero sí es su asambleísta. Representando a la Revolución Ciudadana. Exacto. ¿Cómo es que usted puso en una lista a quien no conoce? Entonces, ¿dónde está la representatividad? Esa representatividad que tanto defiende la RCE y por lo que se opone ahora a la Constitución, ¿dónde está? Si el rato que se les viran, ya no les conocen, no sé cómo llegaría a la lista. ¿Quién le puso? Además es la pregunta, ¿quién le puso a este gigoló de TikTok? Exacto. Exacto. En el tema, por ejemplo, de la chica Yajaira, corrígeme si estoy equivocando. Urresta. Sí, no, es una de las nefastas. Dos periodos consecutivos elegida por la RC. Y dándose golpes de pecho por Jorge Glass. Correcto. ¿Cuál es su mérito? Su mérito era haber sido duramente reprimida, físicamente reprimida en la movilización nacional de octubre del 2019. Okay. Hoy vota con el gobierno. No, hoy es parte del gobierno. Entonces, ¿dónde está la representatividad? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo con esto? Es que en el Ecuador está tan corrompida la clase política que la representatividad no es territorial. Porque si fuera territorial, entonces los votantes del señor Peña o los votantes de la señora Urresta le golpearían la puerta del despacho y le dirían, un ratito, señora. O señor, nosotros votamos por el proyecto político que usted representa, no por usted. Porque usted no representa a nadie, usted representa su partida de nacimiento. Usted no puede ni siquiera hablar por sus hijos, ninguno de nosotros puede hablar ni por los hijos ni por los padres. Cada uno representa su partida de nacimiento. Entonces, es un mito esto de que nos vamos a quedar sin representantes. No, al contrario. Creo que después hay que reforzar el mecanismo, sancionando el camisetazo, haciendo que un asambleísta que se desafilie del partido político con el cual accedió a la curul, en el momento que se cambia, le digan muchas gracias, señor, que venga el que está atrás suyo, porque esto es un tema de partido. Eso tiene que cambiarse en el Código de la Democracia, que ya lo discutieron y que no hubo ese cambio y no se discutió. O sea, tendrá que hacerse, porque eso es representatividad. Y además entendiendo que la representatividad es territorial. O sea, y eso va a fortalecer la representatividad territorial, porque entonces el asambleísta del Cotopaxi sabe que él está representando a la provincia del Cotopaxi, a los intereses, a las expectativas, a los proyectos de la provincia del Cotopaxi, no a su partido ni no solamente a su partido, sino a los intereses de su provincia. Dime, la señora Llori, por ejemplo, Guadalupe Llori, elegida por la provincia de Orellana,
Pachacutic terminó siendo parte terminó de... siendo presidente de la Asamblea por Lazo. ¿Dónde está la representatividad de la provincia de Orellana? ¿Alguien se quejó en la provincia de Orellana por eso? Entonces, vamos a evitar con esto también estos candidatos que salen del humo y que después nadie sabe quién les puso. Vamos a evitar, mejor dicho, vamos a fortalecer el compromiso territorial del candidato electo y vamos a tener una asamblea más real, de gente que trabaje más. Pero ¿qué pasa con la representación o digamos el poder que tienen provincias más grandes como el Distrito Metropolitano de Quito y Guayas versus a provincias más pequeñas como Orellana, que se quedarían con una representación disputándose entre dos partidos políticos y sin tener la posibilidad de tener la representación de ambos partidos políticos? Bueno, pero eso es un tema, por eso te digo, eso va a fortalecer la representación territorial. ¿Por qué? Esa provincia... Reduces de 2 a 1, ¿cómo representas si ni siquiera hay el chance de que existan dos curules de diferentes partidos? Y por eso va enganchada a mi segunda propuesta, que es la elección de medio periodo. Pero eso no hace parte de la pregunta. No hace parte de la consulta, pero es la puerta que abre la consulta. O sea, si no topas eso, no vas a tener ningún cambio. Hay que empezar por ahí. Por eso, cuando vayamos a la pregunta de la consulta popular, de la constituyente, te digo, yo voy a votar que sí, porque hay que hacer una serie de ajustes. Uno de ellos es la elección de medio periodo. Entonces, yo voto por una... Perdona que te interrumpa, ¿y eso no es parte de los ajustes que tendría o que debieron haberse dado en el Código de la Democracia, por ejemplo? No, pues la elección de medio periodo tenías que haber cambiado la Constitución. O sea, es parte de la Constitución, es parte del referéndum de la Constitución. Ya. O sea, medio periodo, tú dices que un asambleísta solamente está por 2 años en vez de estar por... En los Estados Unidos tienes la Cámara de Representantes que se renueva cada 2 años y el Senado cada 4. ¿Y tú no crees que es muy corto el tiempo para que una persona llegue, pueda representar, pueda legislar, fiscalizar y ya tenga que irse sin ni siquiera tener ese proceso de estancia? ¿Tú fuiste asambleísta por cuánto tiempo? 4 años. Es que no tiene por qué irse si le reeligen. Y no tiene por qué no reelegirse si está haciendo bien su trabajo. O no tiene por qué no reelegirse si hace parte del partido más grande con más plata que puede adquirir más votos de una curul dentro de la curul que representa la... Sí, pero ahí estamos un poco negando también la esencia de lo que es... algo hemos de haber aprendido los ecuatorianos que venimos votando desde 1978. Somos los maníacos de votar en América Latina. Entonces, ya si no aprendes a votar... ¿Y tú crees que ya aprendimos a votar? Sí, sin duda. Créeme que sí, Tamara. Yo he perdido elecciones como candidato y he perdido elecciones como votante, es decir, la lista a la que he apoyado no ha ganado. Pero si ves con un poco de objetividad histórica, el pueblo no se equivoca mucho. ¿Crees que nuestro pueblo está en el momento de elegir con sabiduría para lo que significa defender el futuro? Ni siquiera actual, sino de las generaciones que vienen o que están. A ver, el Ecuador, te digo, tiene la brújula calibrada a 10 metros más adelante, ¿no? Y eso que es para mañana y después de pasado mañana ya no saben. Pasado mañana y el análisis ya no te sirve. Pero yo creo que de todos modos no hay que hacer de menos al electorado ecuatoriano. Mira que en consultas populares anteriores negaron la minería. Negamos las bases militares, nos vuelven a preguntar qué no será, ¿no? Entonces no hay que desmerecer las expectativas del votante, pero tampoco hay que olvidarse de la coyuntura histórica. Noboa viene ganando una elección presidencial. Eso del esfero y de la tinta y de que se va la rayita de un lado a la otra papeleta, ese es un cuento de vaqueros. Eso, ahí lo que falta es que son un vaquero en la historia, en el documental, ¿no? O un romano vestido de legionario, que te cuenten una de los romanos. Pero viene ganando una elección. Entonces, ¿por qué habría de perder esta consulta? Si la elección del presidente fue en mayo, lo que tú me dijiste, viene con la misma viada. Y está preguntando cosas que tienen sentido, menos la base militar. Ya. Espero que la dignidad nacional
se traduzca en un abrumador voto negativo a las bases militares. Pero en la cuestión de la pregunta C, ¿tú crees que no estamos negando la representación, sino que de ganar el sí estaríamos afinando la representación? Afinando la representación, correcto. Déjame, repito para la gente linda que nos escucha, con 73 en vez de 151. Correcto. Pero, ojo, habría que afinar el tema. ¿Y cómo se afina? Con la elección de medio periodo. Ese es el mecanismo que completa el engranaje. Porque entonces fortaleces la representación territorial. Y no te estoy diciendo nada loco. Con un asambleísta en vez de 2. O sea, ¿cómo? Es que me cuesta a mí. Hoy gana ADN. El de ADN es un bolsón. Con una curul de representación en las... Correcto, una curul, pero es un bolsón. Siguiente periodo gana la ABC o gana cualquier otro movimiento político con una señora, vamos a cambiar el género, con una señora que haga mejor su trabajo. La señora también es una bolsona, pues buscas un tercero. Pero el tener 2 es más o menos reconocer, vean, como somos una sociedad medio pendeja, entonces pongamos nomás los 2. De aldea mental, pero ¿qué pasa con la representación de los intereses de Orellana, Sucumbíos versus Aguayas, que es más grande? Es que los intereses ahí se van a ver mejor representados en función de que vas a necesitar los votos. Para llegar a esa curul. Para llegar a la mayoría. Y entonces el representante que tiene que cuidar su curul, porque en 2 años tiene que rendirle cuentas a sus electores, va a ser más consecuente con su programa electoral, por ejemplo, no minería, por ejemplo, protección del medio ambiente, por ejemplo, protección del agua de los páramos, va a ser mucho más coherente que un ñato que se asegura los 4 años y puede cambiarse de camiseta mañana. Entonces, tú dices, sí, tú vas a votar sí. Y tú dices que esto abriría la puerta para debatir sobre la posibilidad de que la representación de asambleístas sea de medio periodo, es decir, de 2 años. De medio periodo. Ya, esto tendría también que ser un referéndum o un referéndum. Eso ya va de la mano con la pregunta siguiente, que es la de la constituyente. Ya. Y que tú votas que si en la constituyente va a ser una reestructuración, una reingeniería total de la Constitución. ¿Y tú crees que estamos en la situación del país actual, gobernado por Daniel Noboa, con el gobierno que tiene y el gabinete que tiene Daniel Noboa, tú crees que estamos en la situación más adecuada de disputar la defensa de aquellos artículos de esta Constitución que sirven o de transformar y cambiar los que hay que adaptarse? El Ecuador está en la condición, por ser gobernado actualmente por quien es gobernado, de llegar a una asamblea constituyente para garantizar derechos, para obligar al Estado, a los o al Poder Ejecutivo que cumpla con su obligación de garantizar derechos. ¿Tú crees que estamos en esa posibilidad o en ese momento adecuado para ir a una constituyente y votar sí en la 4ª pregunta de consulta popular? Yo creo que sí, te voy a dar mi razón. A ver. Si habría ganado la señora Luisa González, también estaríamos yendo a una asamblea constituyente, que fue parte de sus ofertas. Primero que te dijo, yo voy a una asamblea constituyente. Entonces, ¿por qué el mecanismo es bueno si gana Luisa González y es malo si gana Daniel Noboa? Porque Daniel Noboa quisiera hacer una constitución bananera, ¿no? Estoy hablando coloquial. Y la señora González quisiera hacer, viendo el argumento desde la acera contraria, la constitución venezolana. De Maduro versus Banano. Exacto. Entonces, cuando eso también es subestimar mucho al electorado ecuatoriano. Mira lo que pasó en Chile. La izquierda en Chile, con un gobierno como el de Boric, levantó un proceso constituyente. Elaboraron una constitución. Esa constitución se presenta a elecciones, se presenta a votación, perdón, a elegir si quiere o no quiere la nueva constitución. Y los chilenos dijeron no queremos, no nos gustó el producto final. Ok, es democracia, señores, empecemos de nuevo otro proceso de reforma, con una sociedad más madura, institucional. Eso pasa en Chile. Los chilenos se rasgaron las vestiduras, se tiraron por los edificios, por los pisos altos de los edificios de Santiago. No. Con mucha madurez institucional dijeron, ok, vamos a encontrar otros derroteros. Lo mismo pasa en el Ecuador.
Es decir, en el Ecuador hay que ajustar muchas cosas que ni una consulta popular, ni una reforma al escalafón normativo que está bajo la Constitución alcanza. Hay que reformar la Constitución. Hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, que es una basura completa. Y que se lleva recursos. Correcto. Si me preguntas a mí, yo eliminaría el Tribunal Contencioso Electoral, que se ha transformado en un mecanismo de golpista, postelectoral, a cuenta de que son infracciones electorales y que me ofendió el fulanito cuando me dijo tal cosa, cuando la política es discusión, debate. Hasta agresión si se tercia. O sea, la política no es un cortejo, no es hacer la corte, no es de enamorar. La política es confrontar, y hay que confrontar a veces con dureza cuando las circunstancias del país exigen dureza, no con vulgaridad, con dureza. Pero aquí el Tribunal Contencioso Electoral se ha transformado en un árbitro de la cordialidad o de la dureza. Y terminan destituyendo funcionarios elegidos democráticamente, eso hay que eliminar. Hay que volver a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Nacional de Justicia fue degradada hasta en el concepto. Tiene que ser Corte Suprema de Justicia. Hay que defender la Corte Constitucional. Pero para eso, Tamara, tienes que participar en las elecciones. Supongamos que gane el sí en la constituyente. Tienes que participar en la constituyente. Ahora, ¿con qué cara el correísmo va a levantar la mano y va a decir, yo quiero poner mis candidatos a la Asamblea Constituyente cuando dijo que no quería la constituyente? Porque está rechazando la estructura y el gobierno de Daniel Noboa de gastarse 60 millones, y yo sigo una de las voces que he dicho, gastarse 60 millones en una consulta cuando la gente que necesita diálisis ni siquiera tiene, cuando los hospitales no tienen paracetamol y la gente que necesita diálisis no tiene esa atención, cuando tenemos a la infancia con desnutrición. O sea, claro, es el momento adecuado, es el contexto adecuado para ir a disputar derechos y transformación de la estructura del Estado bajo el gobierno de Daniel Noboa, que sabemos que es un tipo que no respeta normas, no tiene límites y que tiene actitudes de ejercicio de poder bastante perversas. A ver, pero era el mismo mecanismo que planteaba si ganamos la presidencia. Y la acusación que se le hace al progresismo es que querían cambiar las autoridades de control para salvar a Glass. La acusación que se le hace a Noboa es que quiere cogerse ahora los recursos minerales, los recursos públicos. Y he recortado ministerios, además, gracias, acá me dice Alan Bullock. Correcto, pero nos estamos olvidando de que el producto final de la Constituyente va a ser sometido a votación. O sea, no se va a imponer la Constitución, va a ser sometido a votación. Esto plantea otras cosas, otros problemas, ¿no? De cómo va a convivir la Asamblea Constituyente con el Parlamento. Si solamente se va a dedicar a reformar la Constitución, entonces es una asamblea más que constituyente, es una asamblea constitucional. Vean, pero no puede ser de plenos poderes, como la vez anterior, por cuestiones constitucionales, no puede ser de plenos poderes. Entonces tiene que vivir mientras la Asamblea Nacional existe para eventualmente fiscalizar que no lo hacen y legislar que por ahí lo hacen mal, también pésimo. Va a haber una Asamblea Constituyente para remendar, arreglar, transformar la Constitución. Ya no sería constituyente. Sería una asamblea constitucional, no constituyente. La asamblea constituyente, por definición, Tamara, el poder constituyente es omnímodo, es pleno, por definición. Vuelve la soberanía al pueblo y el pueblo decide en sufragio universal y directo reconstituir el Estado, refundarse. Obviamente no de cero, no es que vamos a refundar el Ecuador. Pero si no tiene plenos poderes, entonces no es constituyente. Si no es constituyente, es constitucional. En consecuencia, va a ser solamente un proyecto de reformas de la Constitución. Pues, ¿cuál es el miedo? Entonces, ¿qué tenemos? Voy a leer la pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano de acuerdo a las reglas electorales que no sabemos todavía, previstas por el Estado, por el Estatuto Constituyente adjunto? Bueno, ya tenemos el anexo. Para elaborar una nueva constitución en la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum. Correcto. Pero te repito, o sea, si es constituyente tendrá plenos poderes. Si no tiene plenos poderes, o sea, si la propia asamblea, dada la coyuntura política, no decide revestirse de los plenos poderes, será una mera asamblea constitucional. ¿Para qué? Para elaborar un proyecto de constitución que será después votado. Pues, ¿cuál es el miedo? No me gusta, voto no nomás.
¿Cuál es el miedo? Vamos a ver quién es más bravo, ¿no? Verás, mi querida Tamara, yo soy un hombre formado en el derecho, yo soy un jurista por vocación y por formación. Entonces, es como que tú me dijeras que el Código Orgánico Integral Penal que tengo en mi mano izquierda es bueno si la mano es correísta. Si me cambio de mano y es de Novoa, entonces el código es malo. No, este librito sirve para todos, absolutamente para todos. Y si es que la institucionalidad es endeble, está corrompida o politizada, entonces el librito ya no importa, que es lo que pasa en el Ecuador con la Constitución desde 1830. Por eso cambiamos a cada rato, por eso tenemos como más de 25. Porque no nos importa, porque pongas la Constitución que sea, después las interpretaciones son las que sean. Pero eso nos lleva a tener un país inviable, un país que tú no sabes si va a sobrevivir. Y ojo, no soy dramático, pero no sabemos si va a sobrevivir 2 generaciones. Entonces, ¿tú crees que vale la pena disputar la Asamblea Constituyente, decir, vamos? Exacto. Y sostener la voz del progresismo en la Asamblea Constituyente y defender los derechos de la naturaleza, por ejemplo. Los derechos de la naturaleza, sostener una economía solidaria, hacer los ajustes que sean necesarios, pero sostener una economía solidaria, proteger los bienes públicos en un país que es muy pobre. Proteger el IES. Proteger el IES. Uh-huh. Pero tienes que tener una vocación de defensa de la Constitución. Solo déjame ponerte un ejemplo. La Constitución del 2008 dice que todo acuerdo con los organismos multilaterales, incluido el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, tiene que ser aprobado por la Asamblea Constituyente, por la Asamblea Nacional. ¿Sí? Nunca la Asamblea Nacional ha aprobado los acuerdos con el Fondo, y menos desde el 2017, en una flagrantísima violación de la Constitución del 2008. ¿Por qué? Porque aquí vale madres la Constitución. Que se la pasen por la tranquera. Exactamente. Y eso no puede ser, porque eso es lo que nos hace el país tan débil, tan soluble como somos. Somos un país soluble. O sea, nuestra institucionalidad es como una fundita de té. Sí, aquí está la institucionalidad, pones agua. No, como café instantáneo. Correcto, porque no tenemos esa vocación de solidez institucional, que es a la que tenemos que llegar. Y la única forma de llegar es haciendo los ajustes necesarios sin tenerle miedo al instrumento. Porque te repito, Tamara, ¿cómo vas a después a decir, si yo quiero ser constituyente? Usted no quería. ¿Cómo es que es malo y ahora es bueno y ahora quiere estar ahí? ¿Y tú crees que el correísmo va a perder, en el caso de que gane sí la pregunta, la consulta popular, ¿tú crees que el correísmo va a perder la cara de poder disputar los curules en la constituyente? Que por cierto, en el anexo son 80. Hay asambleístas regla A, regla B, pero básicamente son 50, se resumen en 50, y obviamente la representación de circunscripciones en el exterior se mantiene con 2, 2, 2, 2. Total 6, 2 por Europa, Asia, Oceanía, 2 por Estados Unidos y Canadá, 2 por América Latina, el Caribe y África, con un total de 80 representantes a la Asamblea Constituyente, cuando no tenemos dinero ni siquiera para pagar a las dializadoras. Bueno, dinero hay, ¿no? Dinero hay, Tamara. El presupuesto general del Estado debe estar en unos 32 mil millones de dólares. Dinero hay, que no quieran dar es otra cosa. O sea, que se tomen decisiones políticas para asignar a la Asamblea Constituyente y no para pagar las dializadoras. Exacto. ¿Pero por qué? Y que asambleístas de la Revolución Ciudadana que dijeron que no terminen disputando y usando el fondo electoral para disputar esas curules y ser parte de la construcción o reconstrucción de la Constitución. Exacto. O sea, a ver, dinero para las realizadoras hay. Lo que pasa es que la gente votó por un gobierno neoliberal. Y el neoliberalismo, por definición en el mundo, ve al enfermo o a la persona que es pobre como un fracaso. Uh-huh. Pues, ¿por qué tengo que salvarte si no eres capaz de salvarte tú? Para el subnormal de mi ley en la Argentina. ¿Y para qué pide 40 mil millones de dólares? Pues para sostener las cuentas fiscales. ¿Quiénes ganan? Los especuladores de la deuda, los tenedores de los bonos, no la gente que está en la pie en Buenos Aires. Sin embargo, le acaban de refrendar en la elección legislativa. ¿Por qué? Porque el peronismo tenía muy mala reputación. Y lo mismo puede pasar en el Ecuador. La Revolución Ciudadana es un movimiento con la reputación asesinada, a la que le están poniendo el descabello, en términos taurinos. No me gusta usar el ejemplo, pero es lo más visual. Queriendo
y yo creo que forzadamente, vincular al expresidente Correa con el asesinato de Fernando Villavicencio. Pero si logran hacer eso, es el último clavo en el ataúd de la ADC. Porque la ADC nunca supo ni escoger a sus cuadros, ejemplo, el señor Peña, la señora Yajairo Resta, entre otros, la señora... Digo lo de TikTok, ajá. El Holguín, por darte un ejemplo. Y porque tampoco supieron zafarse de la disputa judicial. O sea, no hay enredo penal en el Ecuador en donde no esté metido uno de la ADC. Para bien o para mal, sea de veras o sea de amentis. Porque lograron arrinconarles en ese punto. Y si es que logran además construir todo este relato de que Correa fue el que mandó matar a Villavicencio, que a mí no me entra en la cabeza qué beneficio político podía tener la ADC en matar al candidato presidencial Fernando Villavicencio a una semana de las elecciones. No me entra en la cabeza. A veces la realidad supera la ficción. Por eso te digo, no es que sea imposible, te digo que no me entra en la cabeza. Pero si logran hacer eso, es el último clavo. Y si además la ADC se sigue equivocando con esta campaña de todo o no, y pierde otra vez, es otra elección perdida y a la gente le termina costando estar junto a un movimiento político perdedor. Cuando el discurso podía haber sido el otro, es decir, a ver, en las bases militares no, inclusive podías oponerte al tema de la reducción de los asambleístas, yo te estoy dando mis razones, tú expusiste las tuyas, creo que ambas son válidas, hay que sopesar. En el tema del financiamiento de los partidos, ahí sí no hay nada que sopesar, no tienes por qué mantener una parva de vagos. Y en el tema de la constituyente, vamos adelante. Podía ser dos nodos, sí, ya, siendo purista. Y entrabas en un debate democrático, pero en el todo no si pierdes. ¿Cómo disputas la asamblea constituyente? Y sigues perdiendo elecciones. ¿Y tú no crees que el todo no también es un mensaje de rechazo y también de dignidad y de lucha frente a la resistencia que hay que tener de este gobierno, que para mí es todo menos un gobierno que le importe el país y que le importe, bueno, Daniel Noboa le importa más los Estados Unidos que el Ecuador porque nunca, ni siquiera nació en el territorio nacional? ¿No crees que también es un voto legítimo para rechazar y para marcarte con dignidad el rechazo a este gobierno y a sus ínfulas? Sin duda, yo respeto mucho ese voto, pero verás, respeto porque soy un hombre democrático, soy un demócrata, es decir, para mí la expresión de las urnas es una expresión siempre válida, siempre. Pero me cuesta también el todo sí. Este fin de semana estaba comiendo en un sitio en Quito. Sobra decirte que, por ejemplo, María del Carmen va a votar todo sí. Entonces, y es un tema que no se debate en casa, no tiene por qué trasladar los debates del Congreso al comedor. Pero estábamos comiendo y un par de señoras ya adultas mayores que estaban en la mesa contigua, una de ellas decía a la otra, no, es que hay que votar todo sí. Oye, casi me levanto y me voy. Porque ese todo sí implica sí en la primera pregunta, que es un tema de dignidad nacional. Y yo no puedo respirar el mismo aire con alguien que quiere entregar la dignidad nacional. Sí. No puedo, Tamara, no puedo. No es que sea intransigente, no es que no sea democrático, no puedo. Pero tampoco puede alguien en espíritu democrático convivir siempre con el Contreras apocalíptico. Votemos todo no, porque si no el país se va a despedazar. Ahí está, el país se va diluyendo porque la clase política no encuentra el rumbo. Correísmo o anticorreísmo, no encuentra el rumbo porque estamos clavados en esa discusión fundada básicamente en el odio. Y radicalmente de sí o no. Y de radicalmente sí o no. O de todo sí o de todo no. Exacto. Mientras tanto, las tasas de interés en el sistema financiero son del 12%, las más altas del mundo. En un país muy pobre. La banca gana siempre, incluso en la pandemia. Pero eso no se discute. ¿Qué se discute? Que el correísmo no llegue al poder. No, que estos correístas no lleguen al poder porque se hace Venezuela. Que no. Que todo no. Que los neoliberales, no. Exacto, no. Y no alcanza a entender el correísmo tampoco. O el todo no. Que Noboa no es Lazo. Noboa no es Lazo. Noboa acaba de ganar una elección presidencial con el 53%. Olvidémonos del cuento del espero. Entonces, si Noboa no es Lazo y acaba de ganar una elección, no vayas al contrarismo apocalíptico. Vamos a disputar porque
Vamos a disputar y a pelear y a poner asambleístas constituyentes que vayan y reflejen una posición ideológica progresista, a enfrentar a ese monstruo neoliberal. Y si gana el sí en la Asamblea Constituyente, ¿tú vas a ir de asambleísta constituyente? A ver, verás, eso es más o menos como cuando a uno le dicen, oiga, usted quiere casarse. O sea, si de eso estando soltero, claro, hacer una familia. A mis 57 años, te juro que si me habría reflexionado el tema, quizá habría tomado otra decisión, un poco te estoy hablando jocosamente. O sea, el matrimonio es interesante como hipótesis, después vivirlo es un tema complejo. Igual es la constituyente. Me encantaría estar en la constituyente, me encantaría poder contribuir desde mi generación, que siento fracasada, a una construcción de un país con institucionalidad sólida. Me encantaría. Pero tampoco puedo sacrificar mi identidad de pensamiento. O sea, no puedo ser candidato de la EC, por ejemplo. O de ADN, porque a la final, si yo también quiero ir a disputar uno de las curules del exterior y encontrarme contigo en la Asamblea Constituyente, tenemos que ir o por la Revolución Ciudadana o por ADN. No hay otra alternativa. Lo ideal sería que fuéramos a defender un proyecto de constitución y un proyecto de país, no hacer manos levantadas, ni de un lado ni del otro. ¿Y eso es posible ahora en el Ecuador actual? Para ir a disputar la Asamblea Constituyente así, para votar sí para ir a una Asamblea Constituyente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además no van a poder convivir dos circos. O sea, si la Asamblea Nacional tienes el circo del Castillo, habrá un Castillo en la Asamblea Constituyente, siempre hay, ¿no? Y a eso es la otra cosa que te hace pensar si quieres ir, o sea, aguantarle a un tipo como Castillo 6 meses, no sé. O sea, mi sentido patriótico es uno, pero mi tolerancia es otro. Pero a votar sí es que quieres que existan personas y no quieres ser tú mismo, estás enviando a otras personas a que hagan ese trabajo, entonces. Por eso te digo, a mí me gustaría mucho. Pero habría que encontrar el vehículo, habría que encontrar las condiciones. Que no va a ser la Revolución Ciudadana, ni mucho menos ADN. ADN ni pensar. ¿Es la Revolución Ciudadana o una alianza entre partidos progresistas? Un gran frente progresista me gusta. La RC no me gusta. La RC como parte de ese frente progresista. Bienvenido. Bienvenido como parte de un frente progresista, pero no como la dueña de la bandera ni la dueña de la patente, el copyright. Y últimamente, lo que ha llevado al fracaso del progresismo es que la RC se ha autoconstituido en la propietaria de los derechos del progresismo en el Ecuador. Cuando todavía tiene mucho que explicar. Todavía tiene mucho que autocriticarse. De entrada te digo, vean, la EDC, no gracias. ADN, no gracias. Entonces, claro, se te reduce el vehículo. Pero vas a votar sí que vamos a la constitución. Claro, obvio que voy a votar sí, porque yo creo que es además la válvula de escape. Creo que es la válvula de escape. Creo que es la parada para hacer una reflexión respecto de si lo que tenemos ahora es bueno. Creo que es una buena parada. Y porque además me parece que la marea va hacia allá. Entonces ese contrarismo apocalíptico no es bueno. Puede ser que con el periódico de lunes tú me vuelvas a decir, oye, amigo, ganó todo, no, sí, perfecto, me equivoqué. Enhorabuena, democráticamente. O puedes escribirme si ganó todo, sí. Y te diga, qué pena, vamos a entregar la dignidad nacional. Pero hoy, antes de las elecciones, yo te digo, ojalá no ganen la primera pregunta, por dignidad nacional. Y el resto me parece que sí es debatible. Es plausible. Ramiro, quiero agradecerte un montón por esta reflexión, por este aporte también al debate que es necesario además, democráticamente es necesario tener todos los elementos para analizar el voto, para que la gente pueda decidir con conciencia, con reflexión, con consistencia, con coherencia, con corazón, cómo acudir a las urnas de aquí a un poco más de una semana. Y de verdad, gracias por haber estado aquí, mijita poderosa, por utilizar el poder del micrófono también para disputar y debatir, así que muchísimas gracias. Tu mensaje a la gente que nos escucha, que nos está acompañando, que también Dave, acabemos, mijita apocalíptica, me dice, pero Ramiro, ¿qué democrático tiene de que 14 provincias salga solo un asambleísta constituyente? Eso no es cierto porque hay que ver el anexo. También déjame saludar por acá Mireya, también me decía saludos desde Alemania. Y Mayra también, que se suscribió a mi hijita poderosa, y Vladimir decía,
Corto de mira, Ramiro, se trata del cartón, un psicópata mentiroso contumaz. En el resumen de los comentarios de la gente que nos acompaña. Correcto, pero si le preguntas a un partidario de Novoa quién es Correa, va a decir es narcotraficante, criminal y ladrón, porque estamos politizando, y aquí está mi mensaje final, estamos adjetivando la política. ¿Y qué hay que hacer? Disputarla con sentido común. Exactamente, hay que disputarla con sentido común y hacer el ejercicio que hemos hecho tú y yo esta tarde. Hemos tenido posiciones distintas, no hemos cruzado ninguna línea roja de falta de respeto y finalmente el electorado tomará la decisión que crea conveniente. Y ahí está los elementos, los aportes para que la gente pueda nutrirse y pueda tomar también la decisión con conciencia, con corazón, con sentido común el momento de ir a las urnas. Te mando un abrazo súper fuerte, Ramiro. Gracias de verdad por haberme acompañado. Lo mismo para ti, Tamara. Un abrazo grande. Linda tarde a la gente que nos acompaña. Muchísimas gracias por haber estado aquí. No se olviden, denle like, suscríbanse, mi hijita poderosa, y nos vemos en la próxima. Me siguen ahí en las redes, les cuento cuando salimos en vivo o algo, el reprise de este programa, que seguramente gente querrá verlo después. Abrazotes, Ramiro. Gracias.